Este se ganó hoy $1,716. Nosotros tenemos más de 30,000 estudiantes. Claro que me van a criticar y eso está bien. Menos del 1% de los hispanos invierten en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Un gimnasio tan peculiar como este, que lo primero es que en la entrada tenemos un Ferrari. Pero uno de esos dominicanos que yo admiro, que respeto, que me inspiran. Nos fuimos a la ciudad de Miami a conocer directamente un caso de éxito de un compatriota dominicano que hoy triunfa en los Estados Unidos. Pero aquí me surgía la pregunta: ¿cómo ese dominicano no solamente logró obtener una fortuna, sino que al día de hoy ha ayudado a más de 35,000 estudiantes a tener una libertad financiera? Atentos, señores, que el día de hoy la cosa viene buena. ¡Hablamos ahora! Bueno, fíjense el pasillo para yo llegar finalmente al apartamento. Vamos a jugarnos, le vamos a tocarle al hombre aquí. Vamos a ver. Champion, Hermano mío. Dios te bendiga, bienvenido. Finalmente, hermano mío. Bienvenido a tu casa. Gracias, gracias. Vamos hermano. arriba. Bienvenido. Siéntate en casa. Mi esposa se está cambiando, se está bañando, pero nada, tú viniste a compartir conmigo en el día de hoy, así que vamos a compartir. Estamos justamente en el centro de Brickell. De para acá, este es el balcón. Sí. Justo esa calle de acá es Brickell Avenue, en el horizonte, Fisher Island. Eso que estamos viendo allá al fondo, señores, Fisher Island. Esa es la isla que es como privada, digamos. Privada. Luego Financial District aquí, todos estos edificios son bancos, algunos son hoteles. Pero tú te vas a sentir aquí como un poquito aislado como del ruido, ¿no? Porque es un edificio familiar, está en una esquinita, o sea que bien cómodo. Y mira, desde que llego a la casa, hermano, estamos viendo ya los índices, estamos viendo a cómo está cada una de las acciones. Que está rojo todo hoy. Ah. Era Nvidia está rojo hoy 5%, Microsoft está rojo hoy 6.5% en un solo día. Microsoft fue una de las inversiones más grandes que yo tengo ahora mismo, o sea que está muy negativa hoy. Que esté rojo eso. ¿Ustedes no se paniquean por eso? No, eso para mí es más atractivo. Si tú vas a comprarte un vehículo Sí. y el vehículo te dice, mira, cuesta hoy ese vehículo $50,000, pero hace un mes se estaba vendiendo por $30,000. ¿Para ti eso es más atractivo o menos atractivo? No es atractivo. Es menos atractivo. Exacto. Porque está $20,000 más caro. Exacto. Pero si te dicen, mira, espérate un ratito, que en 2 meses eso puede que baje a 25. ¿Tú no esperas? Yo lo espero. Yo estoy esperando eso. Yo estoy esperando que baje a 25. A eso es que nos dedicamos. Literalmente a buscar oportunidades, cosas que se pongan baratas para comprarla y luego venderla más adelante. O acumularla para pasarla a la siguiente generación, que es mi objetivo, que mis hijos tengan ese portafolio. Pero yo entiendo que hay mucho mito con el tema de la gente que se dedica al trading, a las inversiones. Porque sabemos que hay como mucho blofeo, se puede decir así. 100%. Pero yo he notado en ti es que ustedes tienen como otra mentalidad. O sea, ustedes tienen como algo que se habla incluso a largo plazo, que no es esta locura que vemos, tú sabes, como tan desenfrenada, de que nos quieren vender sueños, como decir. O sea que yo lo que quiero es conocer el día a día de Winston, hoy aquí en la Florida, entender un poquito de su manera de operar, si él trabaja desde su casa, que tengo entendido que tú tienes algo ahí, mi hermano. Sí, no, mi oficina. Sí. Mi hermano, pero yo lo que veo es que este apartamento es grande. Wow. A mi esposa le gustan los apartamentos grandes. Sí. Hay que complacer a la dama. Hay que complacer a la dama, definitivamente. Sí, porque al estar en Estados Unidos, estar solos, pues vienen visitas casi todos los meses, con un amigo, que es un familiar. Queríamos tener una habitación extra, una para la oficina, una para nosotros, y ya se dio a más. Si tú ves alguna cosita sucia, un vasito sucio por ahí, no te sorprenda, porque aquí en Estados Unidos es así. Mi hermano, está impecable. Luego le damos una fregadita en el dishwasher, pero no, aquí nosotros pasamos la gran parte del tiempo. A la izquierda y a la derecha tenemos como nuestra palabra del día, la leemos. Y venimos acá y nos sentamos. Claro, porque te voy a interrumpir. Tú también tengo entendido que tú tienes una formación cristiana. Sí, mi madre me dio una formación cristiana. Ustedes no son muy madrugadores tampoco, tienen esa libertad, digamos, de que no cumplen un horario estrictamente, digamos. Nosotros no somos madrugadores. Nosotros no somos del club de las 5 de la mañana, ni de las 6 de la mañana, ni de las 7 de la mañana. Pero fue así en algún momento. A veces las personas me ven
y ven a mi esposa y piensan que somos nosotros dos, pero o sea, hay un equipo detrás de personas que nos apoyan y eso permite que la carga entonces está repartida. Antes yo tenía que levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Buen punto. Ya hoy como que trato de priorizar un poco la salud. Esta es mi oficinita, slash main cave, porque es como mi cuevita, ¿no? Pero mira, aquí yo estoy viendo algo interesante, porque esta era de la pregunta que yo te tenía. Yo siempre he escuchado que este es un clásico. Benjamin Graham fue el profesor de Warren Buffett en la Universidad de Columbia. Correcto. Que yo fui a esa universidad también. Con mi socio Ernesto y nosotros fuimos a New York a estudiar en esa misma universidad. Estamos hablando de un libro de más de 600 páginas. Wow. Las inversiones se aprenden invirtiendo. Pero yo lo recomiendo este libro. Claro, o sea, claro. Warren Buffett es el inversionista número 1 de la historia. Si ese fue su mentor, tú tienes que leer ese libro, porque él fue que le enseñó. Pero también tú tienes que leer, por ejemplo, el almanaque de Charlie Munger, que es el amigo de él, ¿no? el mejor amigo y socio de Warren Buffett, en paz descanse. Sí. O, por ejemplo, Bufodología de Mary Buffett, que también te permiten entender algunas cosas de Warren Buffett. O La bola de nieve, ¿no? De Warren Buffett. Ahora, este es mi favorito. La Biblia. La Biblia, este es mi favorito. Y de finanzas, este es uno de mis favoritos. Finanzas bíblicas. Es un pastor que se llama Héctor Salcedo. Y fui en algún momento a esa iglesia, sí. Mira, por ejemplo, esto es es una página pública. Tradingview.com, una plataforma, quien sea la puede utilizar. Y aquí tú puedes ver los gráficos. Tú analizas los instrumentos financieros que son activos financieros. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en tu bolsillo. El instrumento QQQ. Así que este es un ETF, ¿no? Es un ETF. Un ETF, yo te lo voy a poner de esta manera. Imagínate una canasta que adentro tiene acciones de Apple, de Tesla, de Microsoft, de Google. Cuando tú compras la canasta, estás comprando todas las acciones en una sola canasta. Esta es la canasta de las 100 compañías tecnológicas más importantes de los Estados Unidos. Fíjate que aquí lo que estamos viendo es que la canasta llegó y está ahora mismo un descuento de un 4%. Volviendo al tema de Abacus, que es, como tú mencionabas, son cosas que las personas quizás desconocen de nosotros. Si yo escribo Abacus Exchange Noticias, República Dominicana, vamos a ver, por ejemplo. Tú te das cuenta de inmediato que tú tienes, por ejemplo, mira, Abacus Exchange hace acuerdo con universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. Ese literalmente, estamos aquí con la cónsul dominicana, que es Jeanilda Vázquez. Eso queda el consulado a 2 esquinitas de aquí, de mi casa. Abacus firma acuerdo en Miami con universidades de Colombia y de Miami. Nosotros iniciamos en la República Dominicana, puntualmente en el COVID. Como nosotros en el COVID impartimos clases de educación financiera a toda la universidad del país de manera gratis. No, porque le dio un contrato del gobierno. No, eso fue gratis. O sea, eso no tuvo ninguna remuneración. Fue algo de nosotros querer aportar eso. A ver, tú buscas Winston Cordero. Iba a salir de que net worth ahí, cuidado. No. Pero se nota que la gente lo ha preguntado, ¿eh? Probablemente. Sí. Si vamos hacia atrás, este soy yo hace años. Mierda, wow. Señores, miren ese hombre ahí en esa foto, que la vamos a poner, mira el hombre ahí. Y mírenlo ahora ahí, mira. Oye, ha llovido, mi hermano. Sí, el progreso es bueno. Eso hace 9 años. 9 años. Eso es una máquina que inventamos en la República Dominicana, que era dispensadora de arroz y habichuela. Y con esa máquina, entonces, a nosotros nos dieron, a mi socia en ese tiempo, Nicole Dominici, a mí nos dieron premios y nos permitió entonces ir a estudiar a África del Sur, a Barcelona, a México, a Boston. Y de ahí entonces viene la formación que nosotros impartimos hoy en día en Abacus. Que no sé si tú sabes, William, pero menos del 1% de los hispanos invierten en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En Estados Unidos, 58% de los americanos invierten en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros venimos a cambiar. Y por eso estamos en Estados Unidos hoy en día. En República Dominicana ya tenemos una gran población de miembros en la comunidad. Esta es una de nuestras plataformas propietarias de nosotros. Es como un Market Open AI. O sea, yo aquí puedo buscar cualquier empresa y la plataforma me dice si se puede comprar o no. O sea, si está barato o si está caro.
tiene acceso todo el que es un miembro de la comunidad de miembro de la Abacus. comunidad de Abacus. Ok. Por ejemplo, ¿qué empresa tú quieres saber si está barata o está cara? Ok. Búscate, por ejemplo, Rocket Lab. Por ejemplo, Rocket Lab. Ok, es una empresa Sí. que el 9% le pertenece a Vanguard Group y a BlackRock, para que tú tengas un poco de contexto. Vanguard Los que dominan el mundo, es lo que siempre dicen. Vanguard Group tiene 12 trillones de dólares. Wow. Eso es increíble. Wow. Y aquí nosotros podemos ver si la empresa se puede comprar o si no se puede comprar. Ok, vamos. Sí, sí. Inmediatamente me dice, mira, la empresa vale hoy en día 97,33 Sí. y el AI nos dice que puede subir hasta 105 dólares. ¿De dónde viene esto? Bueno, una empresa que va a crecer sus ingresos 87%. El problema es que la estarías comprando 30% más cara que en los últimos 200 días. Entonces aquí yo vengo acá y podemos ver inmediatamente acá, esa línea azul que tú ves acá, Sí, sí, sí. es el precio al que se ha estado vendiendo en los últimos 200 días promedio. O a sea que 74. está muy por arriba ahora mismo para quererla comprar. Correcto. Aquí si tú ves que dice 30, nuestra AI, aquí también tiene que decir 30 cuando yo haga lo siguiente. Míralo aquí. Mira el número que marca aquí. Y en este punto pudiéramos hacer la primera compra. O sea que eso significa que acabo de cometer mi primer error en parte de mis inversiones. Para arrancar por ahí, ¿ok? Ahora, lo importante, esto no es asesoría financiera. El que está pensando a largo plazo No a tiene lo mejor problema. no tiene por qué darle tanta mente a eso. No tiene problema. Primero, el riesgo viene de tú no sabes lo que tú estás haciendo. El riesgo viene de no saber en qué estás invirtiendo. Pero vámonos a lo más conservador del mercado completo, un ETF. Y vamos a tomar el ejemplo del SPY. Claro. El SP500. El claro, para que la gente SP500 entienda. es un índice que tiene adentro las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos. Y tú ves el desarrollo de esa canasta, lo que ha pasado de esa canasta, que ha sobrevivido. Ha sobrevivido 2 guerras mundiales. La caída del 2000, la caída del 2008, la caída del 2012, 2016. El mercado no sube y baja como un ascensor, sino que sube de manera diagonal ascendente, o sea, haciendo retrocesos y luego se recupera. Entonces ahí no hay riesgo. El SPY crece a un ritmo de un 12-14% anual. Wow. Promedio, ¿no? O sea que si usted tiene ahí $100,000, le están entrando $12,000 al año, tranquilo. Como puede ser, pero cuando se dice 12% promedio anual, vamos a aterrizar ese concepto. Ajá. Puede ser que el año 1 tú te ganes un 5%. Ok. Entiendo el punto. Puede que el año 2 inversión baje, vamos a decir un 10%. Pero el año 3 entonces sube un 30%. Tienes a calcular los últimos 10 años, te dice, bueno, te ganaste un 14% anual. Compra solamente activos que tú entiendas. Cómpralo cuando esté a descuento. Si te cae, no lo vendas, compra más, sigue acumulando y espera el tiempo necesario para que te dé tu retorno. Warren Buffett siempre dice, el mercado de valores es un dispositivo que transfiere dinero del impaciente al paciente. Wow. La paciencia aquí es lo que gana. Veo algunas cosas que yo sé que tú tienes tus aficiones. Sí. Entre esas aficiones yo sé que está el mundo de la Fórmula 1. Mi papá es uno de los tipos más fanáticos del mundo de la Fórmula 1, sobre todo los ¿Cuál es su Ferrari. piloto favorito? Yo creo que él es muy de Verstappen. Sí. Pero sería bueno hablar con él porque ese es el hombre que sabe. Buenísimo. Él, tú sabes que viene de la vieja escuela. Bueno, Entonces nosotros- llegó a ver a los Ayrton Senna, a los Schumacher, tú sabes, como de esa onda. Claro, las leyendas. Creo que le gusta también Hamilton. Hamilton es mi por esa favorito. onda. Hamilton es mi favorito. Ah, ok. Sí. Veo también que tú tienes mucha afinidad con el tema de los Ferrari. El comentario mío es que yo sé que tú eres una persona que tú mantienes tu humildad. Pero yo sí he visto cosas tuyas. Tú ves, te hemos visto en buenos vehículos. Sí. Son cosas que tú, parte de la ficción tuya, que te lo ha ganado. Tú sabes que si uno dice, yo soy humilde, Ajá. eso es como hasta cierto punto arrogante. Puede ser. Porque sí, entiendo. ¿Quién dice que uno es Entiendo. humilde? Yo creo Entiendo. que lo que ya yo lo he convertido en una normalidad. O sea, es normal, tú te esfuerzas y tú tienes las otras cosas en orden. Tu familia. Por ejemplo, yo valoro más retirar a mi papá, retirar a mi madre, retirar a mi esposa. Pues entonces, si tengo todo en orden, déjame darme mis gustos. Y a mí, yo crecí viendo Fast and Furious, jugando Need for Speed, jugando Nito Racing. ¿Tú llegaste a jugar Nito Racing? No, pero claro. Desde que yo tuve el chance, el carro que quería, el carro soñado que yo quería era un 911,
Pues me compré el 911, luego quise agregar un Ferrari, pues entonces me compré el Ferrari, que está en la República Dominicana. Sí, no, porque una pausa, fue allá que yo te vi en el Ferrari. Sí. Lo vi ese Ferrari lindísimo. Y a mí me encanta, o sea, me encanta el sentimiento de tú levantarte, prender tu carro, escuchar ese sonido de ese motor, ir al gimnasio, salir a una cena con tu esposa, o sea, eso es una chulería, es una chulería. Entonces eso a mí me gusta mucho. Una katana, veo por ahí. Sí, esta katana es de verdad. Esto a mí me sorprendió. Ay, mi madre, miren eso, señor. Esto a mí me sorprendió. ¿Tú sabes por qué, William? Wow. Cuando yo me acababa de mudar aquí, yo necesitaba comprar una inyección, o sea, una jeringa. Ok. Me tenía que poner una medicina. Jeringa pequeña. Me dijeron, no, eso está prohibido venderse aquí. Tú no puedes ir a la farmacia aquí y comprar una jeringa. Por tema de protección a ciertos usuarios, ¿no? Yo había subido un video cortando una fruta, un kiwi. Y ese video yo me fui a dormir, lo subí. Cuando me levanté, tenía 2 millones de visitas en España. Y a mí siempre me habían gustado las katanas. Yo digo, voy a comprar una katana para grabar un video cortando una fruta con una katana. Y yo digo, pero si una jeringa no me la vendieron, no me van a vender una katana. Bro, yo no pedí eso por Amazon y me llegó el otro día una katana a mi casa. Wow. Y yo dije, ¿cómo te venden una katana? Y la jeringa y todo es un protocolo. No. Mira, me la voy a jugar con lo que voy a decir a esa señorita. Ella que usted la está viendo ahí, también da unos consejos muy buenos en el tema de las inversiones. Y yo le decía a Winston, que obviamente Winston se ve como que es el pro. Pero tu forma de explicarlo me llega más a mí. ¿En serio? Sí, o sea que mira, dale ahí, porque ella de una vez te lo dice como aplatanado, como decimos nosotros. Sí, 101. Exactamente. Y las dinámicas que tú usas son muy interesantes. Qué bueno, Que el qué bueno. QQQM, que el QQQ, que sí o Que qué. un ETF, una canastica. la Exactamente. O sea que de verdad te felicito. canastica. Muchas gracias. Y muy bonito Encantadísima. tu hogar. Porque esto Gracias. se nota que es un hogar, no una Aquí casa. Es tu casa también. Me la voy a jugar y le voy a enseñar a un inversionista profesional cómo yo he ido desarrollando mi portafolio de inversión, hermano mío. Dele para allá. Más o menos cómo la analizaría así. Me la estoy jugando, ¿eh? Vamos a ver esta triste historia. Exactamente. No. Aquí tú tienes Nvidia, Sí, ¿verdad? Es tu inversión más grande. sí. Me gusta. El backbone de la inteligencia artificial, o sea, todo lo que necesita inteligencia artificial está powered by Nvidia, básicamente. Micron, más inteligencia artificial, está bien. SMH, el ETF que tiene todo lo que tiene que ver con semiconductores, o sea, tú tienes, en SMH ya tú tienes a Micron y a Nvidia, pero también tiene a ASML, TSMC, entre otros, Broadcom. Lo único que sí hay como una repetición del mismo sector, Bien, pero es entiendo el el punto. sector que tiene más probabilidad de crecimiento al futuro, o sea que está muy bien. Yo tuviera esas tres cosas. BOO es básicamente el SPY, es el ETF de Vanguard, que invierte en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Está bien tenerlo por diversificación. Yo no invierto en el SPY, personalmente. Como puedo configurar un portafolio mixto que tenga 15 acciones, 5 ETF, que tenga un CAGR, como se llama, que es la rentabilidad promedio esperada anual, de aproximadamente un 35-40%, si se hace bien, el BOO me tumba mucho esa proyección de crecimiento. Porque el BOO es muy conservador. Tú eres una persona que estás aprendiendo, que estás iniciando, BOO, muy bien. Meta es mi acción favorita en este preciso momento por su precio, nuestra inversión más grande, de hecho, y es la inversión en este momento también que estoy más negativo. O sea, fíjate que la que más me gusta, la más grande y la que estoy más negativo. PayPal no me gusta. Esos fueron mis inicios, ¿eh? Sí. No voy a mencionar esta. Sí, esa tampoco. Esta no muy la voy mala de mis inicios. Esa no la voy a mencionar. No. Eh, Esa no tengo mis dudas. ok, Quantum. Tengo mi duda. Se habla mucho del Quantum Energy, de la energía nuclear, etcétera. Tú tienes una porción considerable. Esa no es una empresa que quizás tú la tenías en el radar, por ejemplo. No es algo que suena mucho. No. Vamos a pasarla por la inteligencia artificial de nosotros. Ah, bien interesante. Estamos analizando en vivo, señor, una empresa que yo invertí, no sé por qué, porque esas son las loqueras que le pasan a uno como inexperto, ¿no? Mira qué interesante, que si dice acá
que puede crecer un 35%, porque sus ventas van a crecer aproximadamente un 589%, eso es muchísimo. Y la empresa ahora mismo se encuentra un poco por encima, un 7% por encima de su precio promedio de los últimos 200 días. Esta posición es un 5% de tu portafolio. No te lleva a correr tanto riesgo. Claro. O sea que así se hace. Tú puedes buscar oportunidades que sean como extraordinarias y ponerle un 2, hasta máximo un 5% de tu portafolio. Digamos que tú pierdas la mitad de esa inversión. Bueno, no pasa Tú lo que nada. vas a perder es un 2.5% de tu capital. Pero si te paga lo que está supuesto a pagar, pues te va a rentar un 50, un 70%, o sea que está bien. Tu portafolio es un portafolio de alto riesgo, alto retorno, pero es de alto riesgo. O sea, todo aquí es alto riesgo, exclusivamente BOO y Meta. Después todo es alto riesgo. Lo que se hace con un portafolio como este es reestructurarlo. Hay que hacer una reestructuración de este portafolio y bajarle lo que se llama el beta, que es el riesgo versus el SPY. Y si yo te enseñara, tú rápidamente entendieras qué hacer en esta posición que tú tienes. En lugar de yo invertir en el SPY, invertiría mejor en el Nasdaq, o sea, que es la zona tecnológica. Si ya invierto en esa tecnológica, pues me quito de arriba alguna de las que ya tú tienes tecnológicas de acá que están en ese ETF y mejor busco otras compañías que tengan más probabilidades de expansión. Lo que sí te puedo decir es que es sorprendente la cantidad que tú tienes en este portafolio que tú no te hayas educado. O sea, como que, ¿qué te motivó a ti a invertir tanto capital sin educación? O sea, Un poquito de ignorancia por un lado y atrevimiento por otro. sí, era un poquito atrevido. Sin duda. Era un poquito atrevido. Porque yo yo- no pensé que tu portafolio iba a tener ese tamaño, así que te felicito. No, ey, Te señores, felicito, no, te felicito, gracias. te felicito. Señores, que un profesional de ese nivel diga eso es porque vamos bien. Pero yo entiendo que aquí la clave es uno seguir educándose, si uno puede afiliarse y unirse a todos esos cursos. Ya me estoy por meter en uno que viene ahora en Nueva York, en julio, que esa es una primicia que la vamos a tirar ahí también, por si a usted le interesa este mundo. Y yo entiendo que esto es para todos los niveles. 100%. Sin importar que tú seas un loco como yo, o un principiante, o que más o menos tenga un nivel intermedio. El día de hoy nos estamos montando en una Mercedes G-Wagon. Pero tú sabes que nosotros, los dominicanos, tenemos una duda siempre con este vehículo. Que siempre hemos visto que este vehículo lo compra un perfil empresarial. Porque siempre dicen que hay un tema también de un rejuego con los taxes, con este tipo de vehículos. ¿Eso es verdad? Lo que pesa el vehículo. Ah, El vehículo tiene... Que me corrieron en los comentarios. sí. Que el contable fue que me explicó al momento de comprarlo, pero creo que es porque pesa más de 5,000 Toneladas, no sé qué, algo así. y por ese peso, pues te lo pueden deducir completamente de impuestos. No se crea tampoco que es que el vehículo le va a salir económico, pero como que hay un rejuego, porque sí veo que hay mucha gente que le está yendo bien y tiene este vehículo, y yo he escuchado eso. Sí, 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 tú estás en lo correcto. A veces hay que hacer ciertos gastos que te ayudan a netear, ¿no? Ujú. Entre la ganancia que tú tuviste en el año, tú puedes presentar lo otro como un gasto y pagar menos impuestos y al final tú estás impulsando la economía, como sea, inyectando ese capital en la economía. No es como que Exactamente, tú claro. estás dejando de pagar impuestos y no hay una inyección de capital a la economía. Exactamente. Yo le dije al hombre, oye, yo te voy a caer atrás lo que sea que tú hagas. Y él me dijo, no, yo normalmente paso un tiempo en la casa, después voy al gimnasio, le pongamos para el gimnasio. Yo vine preparado. Quería ver cómo tú le dabas también un poco a aviso, pues yo sé que tú llevas el tenis. No, mi hermano, yo estoy flojo. No, pero los tríceps hay que ponerlo ready, porque cuando Eso- pones ahí el backhand, Eso es real. utiliza un chin de tríceps. Wow, o sea, puso ahí algo de que masaje. Lo que yo estoy sintiendo es que me está dando un masaje, oye. Mientras estamos hablando, es un masaje que me está dando, pero yo no quiero ni hablar, señores. El gimnasio está más en la zona de Downtown Miami, digamos. Sí, ustedes se fijan, es una zona muy de rascacielos. Y yo nunca había visto un gimnasio tan peculiar como este, que lo primero es que en la entrada tenemos un Ferrari. Veo como unos rines de boxeo, que supuestamente aquí vienen los Conor McGregor, los Mayweather, todos esos tigres que uno ve en la televisión, los tigres vienen aquí a entrenar. Pueden encontrar un Mayweather, un Topuria, No relaja. cualquier atleta reconocido le gusta venir aquí. Oye, esa vaina. Venir aquí, entrenar. Ok, yo voy a un gimnasio con mucha máquina, caliente como tú dices, porque no hay aire acondicionado. Tiene este lado y ahora nos dijeron que abrieron otro de aquel lado con aire. Vamos a mudarnos para
que tiene aire. Yo lo que dije, bueno, pues vamos a probar ahora la otra parte del gimnasio, a ver cómo es. Después también aquí hacemos 24 horas, nunca cerramos. O sea, puedes venir con tu código y entrar, no hay nadie, pones tu música en el iPad y ya estás aquí tú. Tienes todas las bebidas incluidas, ya sea en este edificio o en CrossFit o en el Mason. Ok. Pero mira qué interesante, que tú puedes incluso en una sala como de coworking space. Ay, para grabar podcast aquí adentro, mira. Exactamente. Wow. O sea, mira esto, qué locura. O sea, ese espacio es, pues si tú quieres sentarte a grabar un podcast y el gimnasio aquí al lado. Wow. Yo nunca había visto eso, ¿eh? Este es el mall clásico de Brickell. Pero, ¿cómo que se llama este mall, por ejemplo? Brickell City Center. Brickell City Center, exacto. Que es donde la gente se hace la foto famosa. Esto es lo que yo recuerdo, mira, que la gente se sube allá arriba y se tira como una foto, que se ve la calle también. Sí, se ven los colores. Exacto, y los colores, la cuestión. Esto es una zona muy comercial también. Mucho movimiento, mucha juventud. Exacto. Está el distrito financiero, o sea, todos los ejecutivos de bancos, fondos de inversiones aquí que están. Sí. Hay varios hoteles. Que son como de las zonas nuevas también, de aquí, del área de Miami. Sí, porque Downtown es un poco antiguo. Exacto. Coral Gables es El clásico. el clásico. De la casa, la vaina. Correcto. Miami Beach, el clásico. Esta zona es más moderna y más activa. O sea, siempre hay actividad, Hoy es un martes, 2 de la tarde. Sí, Y tú vas en movimiento. Mira el movimiento. Tú vas en movimiento. Ahora mismo, mientras vamos caminando, otro gol de Portugal, 4-0. Esto es en vivo, señores, como decimos nosotros. Ahí mi madre. Es como una pregunta que tiene que ver cómo lidiar con el hate. Nosotros como creadores de contenido, y más Winston, una persona ya pública, con un negocio exitoso. O sea, el alcance que tiene eso a nivel familiar. Mi mamá se faja de que responderle y yo le digo, doña, no pierda su tiempo. Y todo el que va a crear algo y va a estar en el internet tiene que estar totalmente dispuesto a que van a venir comentarios. Claro. Por ejemplo, en el caso tuyo, yo me voy a atrever a preguntarte, porque en el mundo de las inversiones, el trading, hay como mucho blofeo. Desde que de yo rentar un Ferrari para decir que yo ando en un Ferrari para que tú me compres el curso. Claro. Yo imagino que tú has lidiado con eso. Claro. Nosotros fundamos Abacus en el 2019 en Toronto, Canadá. Abacus es una empresa canadiense. Tenemos nuestra oficina en el corporativo 2015, en uno de los edificios empresariales importantes de la República Dominicana. Ahí está la embajada francesa. Tú puedes ir, tocar la puerta y te va a abrir un equipo y te va a decir, buenos días, cuénteme, ¿qué te necesitas? O sea, damos la cara. Los comentarios, la crítica, eso está bien, eso es normal. Porque si hay personajes en la industria, sobre todo latinos, que han lastimado la industria. Pero eso no quiere decir que participar de esta industria, de las inversiones, del trading, es algo que automáticamente te hace que tú seas un scammer o una persona fake. ¿Cómo que te quieren vender la idea de que tú te vas a hacer millonario de la noche a la mañana? Que no es posible. No es posible. No es posible. Pues Y es algo importante. nosotros tenemos más de 30,000 estudiantes. Eso es mucho, William. O sea, eso es más que cualquier universidad. Wow. Piénsalo. Totalmente. ¿Por qué entonces esos estudiantes no hablan negativo? ¿Por qué no critican? Menos del 1% de los hispanos invierten en la bolsa de valores. Entonces, eso crea ruido. Claro que me van a criticar y eso está bien, Si el que me está escuchando quiere crear algo en el internet, quiere crear un proyecto, que yo lo incito a todo el mundo que se lance, cree lo que desee crear, que sueñe en grande, tiene que saber que van a venir críticas. En Abacus, nosotros tenemos un equipo de casi 100 personas, son 100 familias que en su casa comen por el proyecto. Si yo entro ahora mismo, mira, random, yo voy a entrar a la comunidad. ¿Qué sucedió hoy? Vamos a ver. 2:30 de la tarde, este estudiante se ganó un 9%. Ese chat ahí es como que la gente comparte con alguna información, ustedes responden. Si hay alguna Este duda. estudiante se ganó hoy un 41%. Tengo muchas cosas que aprender todavía, pero hasta ahora vamos bien. Postdata, solo tengo 2 semanas operando. Wow. Y dice ahí, se ha ganado $1,900. Este se ganó hoy $170. Este se ganó hoy $1,716. $1,600. Entonces, si los estudiantes le están yendo bien, si tú tienes un Uber driver en New York, que ahora tiene una manera de retirarse, un camionero en Texas, que ahora tiene una manera de retirarse, un dominicano que trabaja allá en Jaina, o que trabaja en un call center, o que trabaja en un banco, y le está yendo bien, nuestra misión está realizada. Totalmente. Que yo veo algunos personajes que están en las redes, que hablan del trading, entonces te venden la idea como tú vas a ser millonario de la noche a la mañana y yo no lo veo así. Es que esto no es posible. Esto es algo de tú construir
patrimonio, portafolio, 5, 10, 15 años, que al final el tiempo pasa como sea, es desde ahora empezar a construir eso. Todo lo que tiene un inicio tiene un final, mi hermano. Así es. Yo de verdad que te agradezco, mi hermano, tu apertura. La verdad que me he sentido como si estuviera en mi casa. Qué bueno, qué bueno. Tienes un matrimonio, mi hermano, exitoso. O sea que tu éxito financiero va de la mano de tu éxito personal. Y yo de verdad que te quiero felicitar y agradecer por este momento donde estamos aprendiendo todos. Yo estoy seguro que todo el que está viendo este video se va a llevar una enseñanza el día de hoy. Yo creo que el mensaje también es siempre mostrar a esos dominicanos, mi hermano, que lo están haciendo bien. Porque en este canal hemos resaltado desde el que tiene un localcito, un restaurancito humilde, hasta el que está triunfando por lo más alto en suelo extranjero, como en este caso en Estados Unidos. Y nos vemos pronto en New York. Quizás esa va a ser la parte 2 del video, quizás va a ser una conexión. Y nada, para mí es un honor recibirte. O sea, tú eres uno de esos dominicanos que yo admiro, que respeto, que me inspiran. Así que tú vengas a nuestro hogar y nos visita, marca con un broche de oro nuestra estancia aquí en Miami. Así que gracias por venir. No, gracias, Winston. Y señores, yo les voy a estar poniendo la información porque lo que Winston dice, julio 25-26 va a haber un taller, es lo que yo entiendo, ¿no? Es un intensivo en New York, 2 días, construimos el portafolio juntos y salimos de New York con nuestro portafolio en la Bolsa de Valores de New York. Increíble que nosotros los latinos no hemos quedado atrás en ese tema de las inversiones que puede garantizarnos esa seguridad financiera Pero en un futuro. Pero estamos avanzando, estamos avanzando. Eso es lo importante. Así que señores, si usted llegó a este momento del video, no se olvide de dejar su comentario y mándele este video a toda esa persona que está deseosa de finalmente tener esa libertad financiera que tanto anhela. Nos vemos en una próxima aventura, señores. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Hasta pronto.